Bien, pues estamos en el tema de apacienta mis ovejas, ¿recuerdas? Hace una semana hablábamos de las características que debe de tener un pastor para poder apacientar sus ovejas de una manera correcta, de una manera buena, de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos con nuestras amadas ovejas. Esta es la segunda parte, y la segunda parte también habla del mismo versículo. Cuando tú tienes un versículo y le sacas todo el jugo posible, de verdad puedes hacer prédicas y prédicas de un solo versículo, porque el Señor te habla. Y si todavía te metes más a estudiar lo que decía en el griego, lo que decía en ese momento, si es Antiguo Testamento, en el hebreo, etcétera, etcétera, entonces vas a encontrar todavía más riqueza, ¿sí? Porque ayer precisamente platicábamos de que nuestro lenguaje tiene, pues, a pesar de que el español tiene muchas conjugaciones y demás, que a muchos americanos les cuesta mucho trabajo, o gente que habla otro idioma, nuestro idioma está limitado a veces con, si lo comparas con el idioma que se hablaba en aquel entonces, el griego, el hebreo, tienen palabras que te decían exactamente lo que quería decir. Y ponía el ejemplo de amor, y ahorita lo vamos a ver. La palabra amor, hoy en día podemos utilizarla para mucha gente y para muchas cosas, ¿sí? Yo amo, decía yo ayer, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi familia en Cristo, amo a mis ovejas, puedo amar muchas cosas, amo hasta Archibaldo, ¿no? Y Archibaldo, yo creo que, bueno, tú me dirás, es un perro, Liliana, para mí es muy importante, pero dirás que la diferencia de cómo amo a Archibaldo a cómo amo a Norma, que quiero pensar que es diferente, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad, baby? Pero a veces hablamos las cosas y decimos amamos a todo el mundo. Y en aquel entonces amar había diferencias de a quién amabas. Si tú amabas con un amor fraternal era filios, y si tú amabas con un amor de deseo, de un amor de pareja, era eros. Y el amor de Dios es el amor ágape, el amor perfecto. Es el amor que no tiene ninguna condición. Es el amor perfecto. Es el amor del que habla 1 Corintios 13, si mal no recuerdo, 13. Ese es el amor, el amor ágape, el ágape de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿sí? Cuando hablamos de las diferentes formas, necesitamos ir al escrito original y buscar qué quiso decir Dios, qué quiso decir en ese momento esa persona que está hablando, para que podamos entender bien lo que Dios nos quiere comentar o nos quiere decir. Bien, ya vimos que en Juan 21, ese es el versículo que estamos tomando, Juan 21:15, está Pedro, está Jesús, después de haber resucitado. Pedro se da cuenta que es Jesús resucitado, y entonces le da pena, le da vergüenza, porque él ya lo ha negado 3 veces anteriormente. Cuando él había dicho, no Señor, yo no te voy a negar, nunca te voy a negar, y lo niega. Él se siente avergonzado, se siente apenado, y cuando llega Jesús y se aparece nuevamente después de su muerte, de su resurrección, entonces él se acerca y le dice, Jesús a Pedro, le dice, ¿me amas más que a estos? Y le dice, sí Señor, tú sabes que te aprecio. Pastor, aquí dice que tú sabes que te amo. Si nos vamos al griego, si nos vamos a la lengua en la que fue escrita, no dice ágape. Vamos a ponerlo así. Si Jesús le dice, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, Señor, sí, yo te filios. Y entonces
le dice: apacienta mis corderos. 16 le vuelve a decir: Pedro, ¿me agapeas? Y le dice: no, Señor, yo te filios, pastorea mis ovejas. 17, Pedro, ¿me filias? Y le dice Pedro: Señor, tú conoces todas las cosas. Claro, yo te filio. Y entonces le dice: apacienta mis ovejas. ¿Hace una diferencia para ti? Que si lo lees: yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Hace una diferencia para ti? Para mí hizo toda la diferencia. ¿Y sabes por qué? Porque el amor perfecto de Dios no es que es exclusivo de Él. Pero lo que me enseña cuando yo lo leí, y quiero transmitírtelo, lo que me enseña a mí es que yo debo de saber cuáles son mis limitantes. Pedro era muy arrojado. Repetimos, es el que se avienta al mar cuando yo también quiero caminar sobre las aguas, ¿sí? Es el que anda, el que le corta la oreja al soldado cuando se llevan a Jesús. Es muy arrojado. Y él es el que le dice: claro que no, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra buena intención hablamos y decimos cosas y prometemos cosas y después caemos y después nos sentimos avergonzados ante Dios porque sabemos que no cumplimos? Y entonces Pedro ha aprendido una lección esa tarde. Cuando Jesús lo vuelve a retar y le vuelve a decir: ¿me agapeas? Él le dice: te filios. Y eso no quiere decir que seas mediocre o que sencillamente te quedes con lo que puedes hacer. Hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Porque hay cosas, esas cosas que no puedes hacer, las va a hacer Dios. Si tú eres Superman o te crees Superman y quieres hacer todo, porque tú lo puedes todo en el nombre de Jesús, porque tú lo puedes todo, eso puede caer en un momento, en una arrogancia que puede tirarte, que puede quitar el propósito que Dios tiene para ti. Sí puedes caer en esa arrogancia. Mantén los pies, yo te digo algo, lo que yo aprendí con esto cuando lo leo es: mantén los pies sobre la tierra. Dios es Dios y tú eres tú. Dios puede hacer muchas cosas y ha hecho muchas cosas a través de ti, porque después de eso, en Hechos, Pedro habla un discurso en donde más de 3,000 se convierten. Pero es lo que da pauta, lo que ese poder del Espíritu que Dios le da a Pedro, fue después de que él acepta que solamente es un ser humano lleno de defectos y llenos de cosas que no puede a veces cumplir, promesas que no puede cumplir. Cuando tú te conoces y aceptas quién eres, va Dios a tomarte y entonces ahora sí puedo trabajar contigo o ser humilde. ¿Sí? Porque si toma el barro orgulloso, el barro que todo lo puede, el que cree que todo lo puede, entonces ¿qué va a pasar? Puede hacer algo que después caigas en un problema, como es la arrogancia, como es la falta de humildad, como es el todo lo puedo. Creo que hay una línea muy delgada a veces. Los cristianos pisamos y pasamos a veces esa línea muy delgada. Dios murió por nosotros. Dios nos dio una salvación. Jesús murió por nosotros y nos dio salvación. Su sangre
Su sangre nos cubrió y nos limpió de todo pecado. Y después tiene promesas donde dice que tú también pondrás manos a los enfermos y ellos sanarán. Y también te dice que tú vas a echar fuera demonios, ¿sí? Y a tu voz van a poder salir. Pero si tú no tienes un corazón humilde en la esencia, en el centro de tu ser, todo eso que Dios puede hacer contigo te va a envanecer. Y te voy a decir algo, Dios lo va a retirar por tu propio bien. Hay que echarnos un clavado en nuestro corazón y saber hasta dónde podemos. Y yo no quiero meter en ti vergüenza, o no quiero meter en ti una cuestión de, ay, sí, yo le he fallado a Dios, No. Lo que quiero es que te des cuenta que le has fallado a Dios, que te des cuenta cuáles son tus limitantes. Para otra cosa también sirve ese darnos cuenta, para poder ser comprensivos con la gente. Alguna vez, hace algunos años, ¿alguien podría limpiar? Porque veo puras cosas borrosas porque están muy sucios, perdón. Alguna vez, cuando empezaba yo a ser pastora, me equivoqué. Y me equivoqué muy fuerte. Cometí un gran error. Yo era de esas personas que había caminado con el Señor y había tratado siempre de seguir y de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, porque para mí era un honor poder servirle. Y para mí era un honor que alguien hubiera mandado Dios a alguien y me hubiera dicho, Liliana, ¿quieres ser pastora? Pues estudia. Y para mí era un honor, ¿sí? Entonces yo trataba de ser, muchísimas gracias, muchas gracias, Ros. Yo trataba de ser lo más honesta, lo más derecha posible, lo más, todo era así, pero me exigía mucho a mí misma y por lo tanto también exigía mucho a la gente. Y como yo no me había equivocado todavía, entonces yo le exigía mucho a esas personas que sí se equivocaban. Yo no faltaba un domingo a la iglesia, pero las personas que por algo faltaban, yo ya estaba, ¡ay, mira nada más! Y no vino el domingo. Sí, claro, pero se fue de jugar galleta anoche. Y mira, no llegó. Porque mi orgullo era tanto, porque yo era perfecta. Y entonces me sentía con el poder de poder juzgar a los demás. Pero Dios permitió que yo cayera en un pecado. Me sentía lo más avergonzada del Señor. Y yo caminaba así, decía, soy horrible y soy horrible. Y entonces yo dije, mi carrera de pastora terminó en este momento. Estoy hablando que yo llevaba un año quizá de ser pastora, año y medio, no sé. Y yo ya me creía que yo ya sabía todo y no, ya. Entonces, fui a un congreso de mujeres, hermoso ese congreso, por allá por el norte, y la pastora que estaba en ese momento mandó llamar a todos los pastores, o pastoras, porque eran mujeres, todas las pastoras que estábamos en ese momento. Yo iba con algunas de mis ovejas que no sabían mi pecado. Y entonces, Rocío en ese momento me dice, pastora, pásale, están hablando las pastoras, órale, vi. Y yo ya estoy acabada, ¿no? Entonces, vamos, ve. Y entonces fui. Y la pastora tan solo me vio así, me toca y bueno, vas para atrás y oró por mí y no sé qué. Y me dio una promesa y nos dijo que a todos en general, que si que los pastores cometemos errores, que los pastores la regamos a veces, que Dios es el que está delante de nosotros, que si hoy te arrepientes, ven aquí y arrepiéntete. Y yo me arrepentí, me di 3 vueltas y demás. Y entonces, en ese momento me di cuenta,
que yo tenía que vivir eso, porque cuando yo llegué con mi apóstol y le dije, Ricardo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué si yo pongo tanto cuidado en las cosas? Y me dijo, porque Dios tiene que ablandar tu corazón, sabiendo que también te equivocas. Porque tú estás para servir al pueblo. Y el pueblo, tú no puedes juzgarlo y sentirte que todo lo puedes. Tenías que equivocarte para saber que eres falible. Eres falible. El único infalible es Dios. Tú eres un ser humano. Y en ese momento mi corazón se fue ablandando. Y todavía me faltaba un buen rato para que Dios me siguiera ablandando. Porque cuando tienes un espíritu soberbio, porque no lo voy a negar que sí, Dios tiene que, así como cuando ablanda la carne, ¿no? Cuando te dicen, ¿quiere los bisteces flaquitos o gorditos? Y le dan más fuerte, pues así, yo creo que Dios quiere un bistec de mí flaquito, flaquito, flaquito. Porque a veces, de verdad, o sea, es para ablandar. Y eso me ha ablandado, y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro estaba en ese momento ablandado, y decía Pedro, no puedo decirte que yo te agapeo, porque no soy capaz. Tú sabes, le dice al último, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú todo lo sabes. Tú sabes que te filio. Y por eso Jesús le dice, está bien, me filias. Así como diciendo, está bien lo que eres. Está bien lo que yo he puesto en ti. Está bien lo que puedes dar. Porque yo te agapeo. Es hermoso eso. No hay el amor más puro y hermoso que el de Dios. No hay otro amor. Y cuando tú conoces ese amor, yo siempre digo, no hay manera de poder estar en la presencia de Dios bajo su amor y no caer de rodillas llorando. No hay manera. Porque entonces, perdóname que te lo diga, pero no has sabido, no has entendido lo que Él hizo por ti y lo que Él te ama a pesar de nuestros errores. Me he equivocado, no nada más esa vez, me he equivocado muchas veces y muchos se fueron, pero Dios no me dejó. Entonces así va a ser contigo. Muchos, por eso le dice Jesús, ¿me amas más que a estos? Y eso es algo muy importante, a eso es a lo que quiero llegar y quiero pasar a la siguiente parte. El amor a Dios es lo que te va a sostener en tu propósito, en tu caminar para servirlo a Él y para servir a tu pueblo. El amor a Dios es lo que va a hacer que tú puedas seguir caminando. Por eso le dice, ¿me amas más que a estos? Cuando yo leí eso dije, wow, sí es cierto. Ustedes me van a fallar. Yo les voy a fallar en algún momento. A lo mejor voy a decir algo que no te va a gustar. A lo mejor te voy a llamar la atención en algo que no vas a estar de acuerdo. A lo mejor no te va a gustar la alabanza del domingo que entra. O a lo mejor mi prédica no te va a llenar en ese momento. O a lo mejor algo va a pasar que vas a discutir conmigo. O algo va a suceder. Y te vas a enojar conmigo. Pero yo te voy a seguir sirviendo. Y a todos los que se han ido de aquí, yo les voy a seguir sirviendo. Porque yo lo hago, porque yo amo más a Dios que a cualquier cosa en este mundo. Y por eso le dice, ¿me amas más que a estos? Porque cuando te equivoques, o cuando la gente te deje, o cuando la gente
se vaya o cuando la gente regrese o cuando la gente diga algo de ti, vas a tener que recordar siempre esa pregunta de Jesús: ¿me amas más que a estos? Porque te voy a decir algo, en esto no se vale claudicar. No se vale decir ya no. Tú vas a servir a Dios, seas o no seas pastor, seas o no seas maestro, seas o no seas evangelista, seas o no seas profeta, seas o no seas músico. Tú vas a servir a Dios, porque Dios ya puso los ojos sobre de ti. Porque Dios ya vio algo en ti y sabe que le puedes servir. Le vas a servir en tu casa, le vas a servir en tu trabajo, le vas a servir en tu escuela. Yo no sé dónde le tengas que servir, pero le vas a servir. Hemos sido llamados, ayer lo veíamos, hermano lo explicaba, hemos sido llamados a ser personas de influencia. Hemos sido llamados a ser personas con compromiso. Y hay muchos atributos en donde Dios nos habla y nos dice: tú has sido llamado a servir en el lugar donde yo te he puesto, en tu negocio, en tu escuela. Y en ese momento, no, te voy a decir algo, no vas a poderte salir de esto. Esto es así como la mafia. No vas a poderte salir. El amor de Dios siempre te va a perseguir. Siempre. Porque ¿cuántos nos fuimos del Señor? ¿Cuántos nos salimos en algún momento? ¿Cuántos lo negamos en algún momento? Pensamos que a lo mejor Dios no nos amaba por ser gays. Pensamos que a lo mejor, pues era mejor andar en la fiesta. Y seguimos y regresamos al mundo. Y hoy estás aquí sentado. Y hoy estoy aquí predicando. Porque yo también me fui. Y yo también regresé. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el amor de Dios nunca te va a dejar de perseguir. Porque es ágape, porque es perfecto. ¿Sí? Y estás llamado a servir en los lugares en donde estás. Y en los lugares en donde estás hay gente. Porque a eso nos llamó Dios, a servirle a la gente. Y a esa gente te va a ver feo un día. Va a hablar de mí, de mal de ti algún día. Quizás hasta te dé una puñalada por la espalda. Posiblemente te traicione. Pero ¿sabes qué? ¿Le amas más a Dios que a estos? Sí, Señor. Yo te amo más a ti. Entonces, ¿qué? Apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacientar? Alimentar, cuidar. Alimentar. Y la primera parte sobre esto, ¿sí?, es: apacienta mis corderos. Oye, pero dice ovejas en mi versión. Vete al griego, y entonces te darás cuenta que la primera parte dice apacienta. Déjame ver, aquí lo escribí. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Eso dice en el versículo 15, es la primera parte. Apacienta mis corderos, ¿qué quiere decir? Dale de comer, dale de comer a todos. ¿Cuáles son los corderos? ¿Tú sabes cuáles son esos corderos? ¿Pero cuáles son? No son iguales a las ovejas. ¿Sí sabes la diferencia entre cordero y oveja? Son los chiquitos, exacto. Son los de antes del año. Son los que todavía tienen los dientillos de leche. Entonces son los bebecillos. Son los que nacieron. Generalmente se le llama cordero al que es único. Estuve investigando al que es único. Pero en este caso se refiere a los bebés. Y le dice apacienta, alimenta a mis corderos.
Y tú sabes lo que es empezar una iglesia o un grupo de una célula, un grupo de oración, un grupo, una célula, con gente que no conoce de Cristo. Yo me senté un día en la mesa del VIPS, que todavía existía en ese entonces, enfrente del Ángel de la Independencia. Era el VIPS del Ángel, muy conocido en el medio. Y ahí llegaba mi pastor, Bernardo, y entonces se sentaba y me esperaba con su Biblia. Y llegaba y me decía, mi amor, ¿cómo estás? Porque así decía él, ¿o no? Mi amor, ¿cómo estás? Siéntate. Y yo llegaba. Y, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Abría mi cajetilla de cigarros, agarraba un cigarro y lo prendía. ¿Qué vamos a ver? Mi pastor, con toda la paciencia, con todo el amor, dejaba que el humo le cayera en los ojos mientras él hablaba de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su paciencia. Gloria a Dios porque hizo que yo escuchara con el cigarrote en la boca. Y para ti tú dirías, es una falta de respeto. Te voy a decir algo, si es una falta, hoy que lo sé, es una falta de respeto, por supuesto. Pero en ese momento ese era el precio que él iba a tener que pagar. Fumarse mi cigarro por darme el de la palabra, por darme alimento, por darme de comer. Porque yo era un cordero y muy necia. Y de esos corderos que andan saltando por todos lados. Y que, cómo les gusta meterse en problemas. ¿Has visto los corderos que andan saltando por todos lados y se tragan todo? Se tragan todo, son como esos bebecitos y el pobre pastor ahí anda atrás del cordero, nada más viendo dónde se va a meter, que no se vaya a caer en una zanja, que no se aleje mucho de la mamá, que no se vaya a tragar algo feo. Y si ya se tragó algo feo, vas a tener que abrirle el hocico y le vas a tener que meter la mano y quitarle lo que se está tragando. Y el otro se va a enojar y te va a decir, ¿pero por qué? Si yo me lo quería comer, eso te hace mal, no te estés comiendo eso. Y toda esa paciencia que se necesita, y todo ese amor que se necesita, y todas esas ganas que se necesitan, solamente provienen de Dios. Porque tú tienes que saber que si tú amas a Dios, vas a amar a esos corderos que a veces te dan ganas de darles mejor un coco. Y a veces dices, oye, esta chava o este cuate ya llegó a la iglesia, pero es el nuevo, es el que acaba de llegar. Sí, pero ¿cómo da lata? Quiere saber todo, quiere preguntar todo, anda diciendo todo. Apacienta mis corderos, dale de comer a esos bebés. Durante un año es la parte donde los corderos van creciendo, no tienen dientes, tienen dientes, pero se les caen así de leche, y se les cae, y entonces ya les salen los dientes como nosotros, ¿no? Los definitivos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya empiezan a comer pastos, ¿no? Ya empiezan a poder masticar, su estómago ya está digiriendo. Pero al principio, ¿qué es lo que comen? Leche. A veces el pastor cree que sus ovejas van a ser corderos por siempre. Y siempre les está dando leche. ¿Cuál es la doctrina de los bautismos? ¿Cuál es la...? ¿Sí? Leche, leche, leche. Hay que saber, como pastor, separar, y no estoy hablando de dividir, estoy hablando para crecer. Separar, tú ya estás grande. Ya tienes 10 años aquí, Rose, por favor. Ya crece. ¿Sí? Ya estás grande. Ya lee otra cosa más que Memín Pingüín. Ya pasa de Juan 1. ¿Sí?
Entonces, ya, o sea, el mismo pastor tiene que ir impulsando a esos corderos a que se conviertan en ovejas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces el pastor siente que es mejor pastorear una iglesia de corderos. Perdón que lo diga así, pero a veces a algunos pastores les gusta rodearse dicen por ahí, tienen el síndrome de Blancanieves, porque les gusta rodearse de enanos, para que ellos sean los más altos. El buen pastor es aquel que sigue las órdenes de Dios, de Jesús, y le dice: apacienta primero mis corderos, y después pastorea, ¿sí? Pastorea a mis ovejas, guía a mis ovejas, guíalas, llévalas pastorear, dice llevarlas por lugares, por pastos verdes, dales de comer buena comida. Primero crécelos bien, fuertes, con la leche, para que se vayan formando sus huesos, para que sean fuertes. Pero después de que ya puedan comer pasto, entonces empieza a llevarlos a pastos verdes, a pastos buenos. Levántalos, empieza a crecerlos. Y aquel que se quiera quedar y que quiera ser cordero toda la vida, jálalo, empújalo, tráelo. Porque ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo de todos los que van a ser pastores. Ese es el trabajo de ti con tus hijos. Este es tu trabajo para con la gente con la que estás trabajando. Tienes que ser una madre para esos trabajadores que tienes a tu cargo. Tienes que ser el ejemplo en tu casa, porque Dios te puso primero. El que conoce el Evangelio primero es el que tiene la mayor responsabilidad espiritual. Entonces, si tú eres el primero que conociste del Evangelio, tú tienes esa responsabilidad. Responsabilízate del lugar en donde te puso, del lugar donde te está poniendo. Tienes que jalar a esa gente, tienes que pastorear a esa gente, tienes que darle de comer a esa gente. ¿Y cómo le vas a dar de comer si tú no te alimentas? Tienes que alimentarte. Tienes que saber ¿cómo vas a saber cuáles son buenos pastos? El pastor huele a oveja, dicen por ahí. El pastor, ¿a qué huele un pastor? A oveja. Huele a oveja, huele a pasto. El pastor conoce las escrituras. El pastor tiene que saber qué es lo que dice la escritura. El pastor es obediente ante el Señor. Es más, algo me dijo la pastora Sandra, y la pastora Sandra es muy fuerte cuando ella habla directo y te ve a los ojos. Y el poder del Espíritu Santo que ella tiene dentro de ella, cuando te ve a los ojos y te habla fuerte, de verdad, o sea, sí. Y me dijo, un pastor tiene que ser irreprensible. Así me dijo. Emma estaba ahí. Y fue algo tan fuerte. Yo tengo que ser irreprensible. Tengo que ser lo mejor posible, porque de mí depende una grey, porque yo sé que no, es el Señor. No te pongas en el lugar del Señor. Te voy a decir algo, dime la verdad. Si yo fallo, ¿cómo te sientes? Si yo me agüito, ¿cómo te sientes tú? Si yo estoy triste, ¿cómo te sientes? Cuando estuve triste hace 2 meses, cuando pasó lo de Nancy, todo el mundo estaba triste. Me escribieron, estoy muy triste, no sé por qué, yo ni la conocí. Y yo dije una cosa y dije, ya, basta. Porque de mí depende gente también. Están sufriendo porque yo sufro. Se dan cuenta de algo y yo también, oran por mí. Y sí, al final de cuentas, tú eres un ejemplo. Y tú eres un ejemplo, nada más yo. Tú eres un ejemplo. No te quiero poner una carga encima, pero eres un ejemplo para tu familia. Eres un ejemplo para tus hijos y para tu pareja. Los que la tenemos, bendito Dios.
y compañeros de trabajo, y tu familia, y aunque son católicos también es un ejemplo, y aunque son de cualquier otra creencia, también eres un ejemplo. Y para cuando caminas en la calle, porque a veces traemos una cosa como esta colgando, o lo pegas atrás en el coche, y yo creo que me ven a mí y dicen, ¿por qué me ven acá? Y entonces, yo soy un ejemplo para esto, ¿sabes? Y soy un ejemplo para esto. Porque lo que yo me pongo y donde yo me paro es lo que represento. Y por eso, tengo que conocer la Escritura, tengo que conocer a Dios, tengo que estar más metida con Dios cada día. Porque solamente bajo su presencia empieza a haber transformación en tu vida. No hay de otra. Entonces, pastorea mis ovejas, llévalos a lugares de pastos verdes. Iglesias, por favor, esas iglesias en algún momento nos ven algunos pastores en otro lugar. Te voy a decir, necesitas, ¿sí?, implementar un grupo de crecimiento espiritual, un grupo de un nivel más alto. Nosotros le llamamos taller del Espíritu Santo. Estamos viendo lo que es todo lo que es teología sistemática, más conocimiento. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, todos los demás tipos ¿cómo se puede decir?, de creencias. Empezamos con ateos, todo lo que creen, por qué no creen, etcétera, etcétera. Todo ese tipo, porque tenemos que conocer todo. Y eso ya es carne. Eso no se lo voy a dar a un bebé que acaba de llegar. Y perdón por si en algún momento te quieres incorporar y te digo que no, y es de verdad no porque no quiero que crezcas. Yo soy feliz, soy la más gozosa viendo cómo crecen las ovejas. Soy feliz. Pero si algún día te digo, no, ahorita no es porque no quiera que crezcas o ya la traigo contigo, es porque no es el momento. Y tienes que comprender eso. ¿Sí? Entonces es cuando tú estás hablando de pastorear, tú tienes que guiar. Después de esto, vuelve otra vez en el 17 a preguntarme, ¿tienes cariño? Y le dice, tú sabes todas las cosas, te tengo cariño. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Otra vez, entonces ahora, dales de comer, aliméntalas. Alimenta a todas esas ovejas que Dios ha puesto junto a ti o que Dios ha puesto en esta iglesia. Dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Suavemente. Y acúsome de que yo no era suavemente. Y a veces no soy suavemente. ¿Sí? Digo, Dios al final de cuentas me ha dado un temperamento de repente que... Pero Dios ha ido ablandando. Y hoy te puedo decir que sí va a ser suavemente. Y habrá gente de verdad que tenga yo que jalarle las orejas. Y hablarle fuerte. Pero trato por todos los medios, y te lo anticipo, de ser lo más sutil posible. Para que no te ofendas. Pastorear es dirigir, es guiar y es llevar. ¿Sí? Entonces, cuando habla de apacentar mis ovejas, y estuvimos en el tercero, es darle de comer a las ovejas, las que ya no toman leche. Sana sus heridas. Y esto es muy padre. Esto Dios me lo dio ayer y quiero leértelo. Dice, aliméntalas con pastos verdes, dales de beber agua fresca. Alégrate con sus logros. Aplaude sus aciertos,
corrige sus desaciertos, reconoce su esfuerzo y empodéralas para que sigan creciendo. Sana sus heridas cuando caen y redirígelas. Y si alguna te muerde, recuerda las palabras de Jesús. ¿Me agapeas más que estos? Apacienta entonces a mis ovejas. Quiero cerrar con el versículo 18. El versículo 18 es con lo que cierra Jesús y es algo que cuando yo lo leí, te voy a ser sincero, cuando yo lo leí al principio, hace una semana, no me hacía clic. Pero anoche, yo no había puesto este último espacio, este último pedazo. Yo tenía ya toda la prédica anterior. Anoche me senté y empecé a leer la última parte y me hace un clic impresionante. Y quiero compartírtelo. El versículo 18 dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. El siguiente versículo dice: y le dijo, sígueme. ¿Te hace clic esto? Te lo voy a poner como lo estoy entendiendo. Palabras, Liliana, primera de Liliana, versículo. Liliana, de verdad te aseguro que cuando eras joven hacías lo que querías. Pero cuando madures, dejarás que otros te guíen y te llevarán a donde no será tu voluntad. Esto lo dijo dando a entender que morir a nuestro yo es lo que había de suceder para glorificar a Dios. Entre más madurez hay, menos yo, para que Cristo sea más. Entre más inmadurez, más arrogancia y rebeldía, bajo nuestra propia voluntad, Cristo nunca será glorificado. Esto es, Jesús le dice: antes eras un inmaduro y andabas de allá para acá y hacías tu voluntad. Hoy tú solamente vas a hacer esto y vas a dejar que los demás te vistan. Antes tú te ceñías, pero ahora te van a vestir. Y te van a llevar a lugares donde no te gusta. ¿Y quién puede decir? Yo lo he vivido. Y te van a hacer que hagas cosas que no te agradan. Emma, tienes que pedirle perdón. Rose, tienes que ser más sutil en tu habla. Te van a hacer, Willy, tienes que ser más tranquilo. Sí, más tranquilo. Tienes que dejar de ser cordero, un poquito más tranquilo. Norma, tienes que tener más fe. Y así te puedo ir diciendo a cada uno porque los conozco. Y te van a tener que llegar y decir algo que no te gusta. Como, ya usted, tienes que dejar de tocar la batería por un tiempo para que aprendas ciertas cosas. Y así fue y así ha sido. Pero cuando madures, tú lo vas a recibir y vas a decir, sí, lo acepto. Tengo que pedir perdón, tengo que ser sutil, tengo que dejarme pastorear, tengo que tener más fe. Tengo que ser más tranquilo, tengo que hacer las cosas como la pastora me dice, como el líder me dice, como Fernando me ha aconsejado, como Emma, como Rose me ha dicho. ¿Por qué? Porque vas a ser más maduro, porque la madurez te da menos arrogancia. ¿Pero por qué? ¿Pero yo por qué? ¿Pero si yo quiero? ¿Pero si yo tengo? La madurez te va a hacer que seas menos tú
y más Dios en ti. Y vas a hacer las cosas que a lo mejor no te gustan, pero créeme que les vas a tomar un sabor padrísimo. Porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios pone en el corazón del hombre es para bien. Para bien. Y su decisión, lo que tú haces cuando Dios lo pone en tu corazón, no añade tristeza, ni añade dolor, añade satisfacción, gozo y paz. Porque cuando tú haces las cosas que Dios te dice que hagas, aun cuando no las quieres hacer, existe algo que se llama paz y gozo en tu corazón. Entonces, bajo nuestra propia voluntad, Cristo no va a ser glorificado. Y yo te digo algo, como pastor, como oveja, como cordero, el meollo en este asunto, el centro en este lugar y en tu vida es glorificar a Dios. Amén. Eso es, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tus likes, no se tratan de tus fotos con muchas vistas, no se tratan de que te aplaudan, no se trata para el pastor que tenga el jet privado, no se trata de la casa gigante ni de la camioneta blindada, no se trata de eso, se trata de Dios. Se trata de la gloria que puede manifestarse por medio de ti, glorificando a Dios. Eso es de lo que se trata. Amén. Amén. Cierra tus ojos.